Hola chicos, el tema de hoy van a ser las herramientas que se encuentran del lado izquierdo de la barra. Nos vamos a enfocar sobre todo en herramienta de pincel corrector puntual, pincel corrector, parche, herramienta de movimiento con detección de contenido. Ok, todas estas herramientas sirven para ir, digamos, limpiando las imágenes. Vamos a comenzar con la primera, que es la de pincel corrector puntual, pero primeramente vamos a hacer una copia de esta capa para tener un respaldo y poder ver el antes y el después, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer simplemente es darle comando J en mi teclado o utilizar duplicar capa y listo, ¿ok? Entonces esta le voy a nombrar original y la de arriba es en la capa en la cual voy a trabajar. Vamos a comenzar con esa herramienta que está del lado izquierdo, que es la herramienta de pincel corrector puntual. ¿Ok? Esta para lo que nos va a servir es que Photoshop va a hacer un muestreo de la información de la imagen y digamos que nos va a ir eliminando lo que seleccionemos, pero se va a adaptar al fondo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es seleccionar esta área de aquí. Nada más tener cuidado con que el tamaño del área que seleccione o del trazo en este caso sea prácticamente del mismo tamaño que el pincel. Del lado izquierdo aquí tenemos la opción de tamaño, podemos cambiarle el tamaño al pincel a nuestro gusto, ¿ok? Ya dependiendo del motivo con el cual estamos trabajando. Y aquí es como ir pintando, ¿no? O sea, pintamos sobre este tipo de objetos y listo. Así voy a ir trabajando mi imagen con esta herramienta. Por ejemplo, me puedo ir hacia acá y también puedo ir seleccionando estas áreas que no quiero que aparezcan en mi fotografía y voy a ir limpiando, digamos, el graffiti, esta parte. Hay ocasiones que cuando utilizamos esta herramienta, como es un muestreo automático de Photoshop, no siempre queda muy bien, ¿ok? Como por ejemplo aquí. Entonces lo que podemos hacer en estos casos es utilizar la herramienta de pincel corrector, que es la segunda opción, y para utilizar esta herramienta vamos a hacer un muestreo, ¿ok? Para hacer este muestreo tengo que presionar Option o Alt en PC y me va a aparecer este circulito con esta cruz, que esto quiere decir que va a muestrear la parte que yo seleccione. Aquí, por ejemplo, voy a cambiar un poquito el tamaño de mi pincel y voy a ir pintando sobre esta área. ¿Ok? Pero recuerden que para esta opción, en lugar de que Photoshop haga un muestreo en automático, yo voy a seleccionar un área de la cual quiero que, digamos, se copie esta parte de la imagen, ¿no? Entonces, digamos que yo estoy aquí seleccionando con presionando Alt o Option y voy seleccionando otra parte de la imagen. Si se fijan, ahí hay una cruz, que eso me dice desde dónde estoy muestreando. ¿Ok? Aquí en ocasiones, si se fijan que aparece como blancoso, eh, es, digamos, darle otra pasada, ¿ok? E ir trabajando como con esta área. Dependiendo cómo vayan viendo, es ir cambiando entre herramientas. Les digo, aquí por ejemplo también puedo utilizar la herramienta de corrector puntual, simplemente seleccionando esta área, solo que aquí Photoshop digamos que me va a hacer el muestreo en automático. No lo selecciono yo, sino el programa. ¿Ok? Y aquí puedo ir trabajando, eliminando o copiando, digamos, estas áreas. Por ejemplo, hay otra opción que es muy fácil que podemos utilizar, es utilizando cualquier herramienta de selección de las que son normales que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo yo voy a seleccionar la herramienta lazo y voy a seleccionar esta parte que dice torso aquí, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es me voy a ir al menú edición, rellenar y voy a seleccionar aquí que diga según el contenido, ¿ok?
y le voy a dar clic OK. Aquí lo que Photoshop hace, digamos que hace un análisis del fondo de la imagen y va a intentar eliminar la parte que tú seleccionaste, pero lo va a adaptar al fondo. Aquí después podemos ir, digamos, seleccionando otras áreas que me interese para ver si Photoshop lo puede lograr. Les digo, no todo el tiempo es muy exacto, pero muchísimas veces sí nos va a facilitar el trabajo. Entonces me puedo ir a edición, rellenar según el contenido, ok, y ya vemos, se va a tardar un poquito en pensar y bueno, quedó bastante bien, entonces sí me funciona. Puedo ir trabajando de igual manera entre estas herramientas para ver cuál me da el mejor resultado, ¿no? Por ejemplo, aquí también puedo utilizar para las letras la de corrector puntual, que es la primera. Puedo ir, digamos, dibujando por aquí encima de las letras. Y, por ejemplo, aquí que no lo hizo tan bien, simplemente vuelvo a pasar por encima de esta área, ¿ok? Y ya voy a ir limpiando mi fotografía para que pueda ser una imagen presentable, ¿ok? Entonces aquí también puedo, les digo, me puedo regresar a la herramienta lazo, por ejemplo, y puedo ir seleccionando partes de la imagen y ver cómo funciona con la herramienta de rellenar, edición, rellenar y después según el contenido le doy OK, dejo el programa que piense un poquito, le doy comando D para deseleccionar y aquí quedó bien, pero hay algunos detalles que esos los puedo ir corrigiendo con corrector puntual, por ejemplo. ¿Ok? Y así, de esta forma, voy limpiando mi fotografía de una manera muy simple, ¿no? Por ejemplo, aquí también puedo ir quitando, digamos, estas partes del graffiti. Les digo, a veces, en el caso del corrector puntual, puede que le tenga que dar varias pasadas, puede que en otras ocasiones funcione muy bien, o sea, es ir dependiendo, ¿no? O sea, ir probando, ir experimentando e ir viendo qué nos funciona mejor. Ok, por ejemplo, aquí que digamos que es como un poco de suciedad de la pared, también puedo añadir, ir limpiando el fondo con esta herramienta de corrector puntual. Ok, nos vamos a ir a otro caso un poco más complejo, que sería, digamos, esta área de aquí. Puedo ir trabajando el área, por ejemplo, con el pincel corrector puntual para ver cómo trabaja en ciertas partes de este graffiti, ¿ok? Aquí, por ejemplo, puedo aumentar su tamaño. Y puedo ir pintando estas áreas. Pero aquí, por ejemplo, esta área de la pared, digamos que ya es más compleja y si se fijan no queda un buen resultado. Entonces le voy a dar comando Z y lo que podemos hacer para ir trabajando este tipo de áreas que digamos hay líneas o son mucho más complejas es utilizar la herramienta de parche, ¿ok? Que nos va a funcionar perfectamente. Aquí, por ejemplo, lo que voy a seleccionar es esta área de aquí y cuando yo vaya moviéndola, si se fijan, me muestra como una previsualización de hacia donde llevo mi cursor, ¿ok? Entonces aquí me va a, digamos, copiar esta parte de la imagen, le voy a dar comando Z y así puedo ir trabajando en partes de la imagen que sean más complejas porque hay, digamos, líneas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar y me voy a ir moviendo. Si se fijan, me va a copiar al área de la imagen hacia donde me vaya. Entonces lo que yo quiero es emparejar esta área, que es donde se encuentra como esta línea natural. ¿Ok? Nada más aquí me fijo que esté en el parche según el contenido para obtener un mejor resultado. Esta parte que ya está por adentro, digamos, del muro,
la puedo ir limpiando con la herramienta de corrector puntual. Simplemente pinto por aquí. En ocasiones les digo no, ajá, aquí no me está haciendo una muy buena detección. Si se fijan me queda esta parte como blancosa. Entonces aquí puedo utilizar también la herramienta parche. Selecciono esta área de aquí, busco un área de la imagen que me agrade y ya va a ir quedando un poco mejor. Si no mejora, podemos utilizar también la herramienta de corrector puntual y listo. Ahí ya logramos ese resultado. Por acá también puedo utilizar la herramienta de corrector puntual en estas partes verdes de la imagen que me quedaron. Recuerden que esta herramienta es presionando la opción de Alt o Option, ¿ok? Para ir haciendo un muestreo de la imagen. Ok, vámonos yendo a esta parte de acá que también es un poco compleja y la vamos a trabajar de igual manera con la herramienta de parche. Ok, entonces aquí voy a seleccionar esta área donde se encuentra esta parte verde y lo que voy a hacer es me voy a ir subiendo y voy a buscar una parte de la imagen que me funcione. Aquí lo voy a alinear. Ahí está. Y después comando D para la deselección. ¿Ok? Y si se fijan ahí ya quedó bastante bien. Puedo hacer lo mismo con esta parte de acá. Por ejemplo, aquí me puedo bajar un poquito. Lo alineo y deseleccionar. Y estas partes ya verdes que están por acá las puedo trabajar, por ejemplo, con el corrector puntual. Aquí le voy a bajar de tamaño. Ok, aquí esta parte de la F. También la puedo ir trabajando con esta herramienta. Ok, y por ejemplo aquí ya estaría muy bien utilizar la herramienta de parche. ¿Por qué? Porque es una selección un poquito más complicada y tenemos una línea, ¿no? Entonces aquí lo que va a hacer es copiarme el área que yo seleccione y listo. Y ahora voy a ir corrigiendo también esta área verde de por acá. Les digo, la cosa aquí es ir experimentando qué herramienta es mejor para ir haciendo este tipo de limpiezas y que se vea lo más natural. Por ejemplo, aquí podemos ver, este es el después, este es el antes. Después, antes, ¿no? Pero vamos a ir trabajando para limpiar lo más posible esta, esta pared, ¿no? Este muro. Entonces les digo aquí con un corrector puntual, puedo ir trabajando todas estas partes para que el muro quede muy limpio. Ok, aquí puedo ir trabajando en estas áreas. Este graffiti que digamos es como un poco más antiguo, ¿no? Lo puedo ir trabajando también con estas herramientas. Sobre todo cuando sea un poco más complejo, es cuando vamos a utilizar, por ejemplo, la de parche. ¿Sale? Cuando hay alguna línea, algo que nos estorbe, utilizamos la de parche. Si no, con la de corrector puntual, podemos ir trabajando sobre ciertas áreas de nuestra fotografía. Ok, ahora vamos a limpiar un poquito más esta parte de acá para irnos a la siguiente herramienta que sería la de herramienta de movimiento con detección de contenido. Y aquí le puedo ir cambiando también el tamaño, por ejemplo, para ir limpiando esta parte también de la puerta. Ok, muy bien. Y bueno, ahora vamos a ver la herramienta de movimiento con detección de contenido que se encuentra acá. Es la cuarta opción, herramienta movimiento con detección de contenido. Esta lo que va, para lo cual nos va a funcionar es para ir moviendo elementos dentro de una fotografía. Por ejemplo, voy a seleccionar este letrero de Power to See People
Y aquí lo que va a hacer, por ejemplo, digamos que yo lo quiero mover, yo quiero que esté acá, ¿no? Entonces simplemente lo arrastro, le doy Enter y lo que va a hacer es esa parte que estaba abajo, la va a rellenar y acá me lo va a mover. Digamos que funciona un poco como si fuera copiar-pegar dentro de Photoshop, pero al mismo tiempo te adapta el huequito que dejaste, digamos, lo adapta con el contenido. Aquí le voy a poner de seleccionar, comando D. Ya lo moví. Si se fijan aquí me hizo me puso esta parte como chistosa en la imagen que no quiero. Pero con la herramienta de parche también la podré quitar, por ejemplo. Hago esta selección, lo arrastro, ok, y listo. Vuelvo a hacerla. Les digo, en ocasiones hay que hacer varias veces el mismo, digamos, movimiento para ir limpiando la fotografía, ¿no? Les digo, también pueden trabajar muchísimo para limpiar la imagen con la herramienta, por ejemplo, lazo. Voy seleccionando esta parte y puedo ponerle en edición, rellenar según el contenido, ok, y Photoshop digamos que de una manera automática lo va a ir limpiando, ok, aquí puede que tenga que hacer otra, ¿no? Edición, rellenar según contenido, ok, imagen, puedo ir haciendo lo mismo, o para irlo mejorando un poco más rápido también con el parche. Por ejemplo, aquí con el parche selecciono esta parte y este lado que ya está limpio me lo va a adaptar, ¿ok? Ok, puedo hacer también eso con esta área de aquí abajo, con el parche, busco una área de la imagen que esté limpia, deselecciono y listo. Ok, digamos que esto es como ir copiando, pegando y así vamos limpiando nuestra fotografía. Ok. Ok, aquí está el antes y aquí está el después. La idea es ir trabajando esta fotografía para que quede lo más limpio posible. Ok, por ejemplo, aquí les digo con la herramienta de lazo, puedo hacer que Photoshop me vaya a, digamos, yo no quiero este póster, lo quiero eliminar, entonces me voy a ir a edición, rellenar, según el contenido, le doy OK y automáticamente me va a limpiar esta sección. Igual aquí, con lazo lo selecciono, me voy a edición, rellenar, según el contenido, OK. Y listo, ¿sale? Acá, por ejemplo, vamos a ir limpiando estas partes de la imagen también. Voy a empezar utilizando corrector puntual para ir quitando ciertas partes de este graffiti. Irlo limpiando, ¿ok? Y ya las partes más complicadas vamos a ver una nueva herramienta. Esta herramienta que les voy a mostrar solo funciona para los que tienen Photoshop y también va a depender de la versión de Photoshop que tengan. Entonces puede que si tienen una versión antigua no tenga esta opción, ¿ok? Pero de igual manera la vamos a ver para que tengan otra opción y la conozcan. Bueno, aquí estoy con el pincel corrector puntual, estoy eliminando estas partes de la imagen. También, como hemos visto, lo puedo hacer seleccionándolo. Ok, me voy a edición, rellenar, según el contenido, y Photoshop lo va a ir trabajando de una manera automática. Le doy de seleccionar, aquí si se fijan no queda tan bien, pero no pasa nada porque lo puedo ir mejorando, ¿no? Por ejemplo, con la herramienta de pincel corrector que nosotros hacemos el muestreo. Entonces puedo seleccionar la parte que yo quiera de la imagen y me va a ir
copiando cierta información desde la muestra que yo estoy haciendo con Alt o Option. ¿Sale? Ok. Bueno, en este momento así lo voy a dejar. Ahora nos vamos a ir a la opción que les comento. Aquí lo que voy a hacer es con la herramienta lazo, voy a hacer aquí esta selección, ¿ok? Luego me voy a ir al menú edición y aquí en lugar de rellenar vamos a utilizar la opción que se llama relleno según el contenido. Les digo, esto es dependiendo de la versión que tengan de Photoshop, es si les va a aparecer o no. Ok, aquí Photoshop nos va a, de forma semiautomática, nos va a ir limpiando esa parte de la imagen que seleccionamos. Si se fijan aquí, se muestra cómo sería el después. Ok, aquí es el antes y acá está el después. Aquí tenemos diferentes opciones, lo podemos mandar a otra capa, nueva capa, podemos duplicar la capa o mantenerlo en capa actual. En este caso lo voy a mantener de capa actual. Ok, del lado izquierdo también tenemos diferentes opciones. La primera, que es un pincel, por ejemplo, tiene un menos. Toda esta área que está en verde es la área que Photoshop está, digamos, muestreando y tomando esta información. Aquí, por ejemplo, voy a ir eliminando esta parte de arriba que realmente no me interesa muestrear, porque solo quiero muestrar esta parte central de la imagen. Y así Photoshop, digamos que va a tener un mejor entorno de donde tomar la información, ¿no? Entonces, aquí, si yo quisiera añadir selección, en la segunda parte con la herramienta lazo, si se fijan aquí me aparece un símbolo de más, puedo ir añadiendo selección. En este caso lo voy a dejar así porque está bastante bien, pero le podría añadir selección si en dado caso que la requiriera. Aquí le voy a dar clic en OK. Y listo, si se fijan, Photoshop ya me limpió esa área, ¿no? Y ahora, por ejemplo, voy a quitar esta parte del centro, lo puedo hacer de la misma manera. Selecciono esta área, me voy a edición, me voy a ir a relleno según el contenido. Y vemos cómo Photoshop trabaja esta imagen. Ok, aquí si se fijan en esta parte de donde se acerca al borde no queda tan bien. Ok, me está muestreando partes de la imagen que realmente no quiero. Por ejemplo, puedo quitar esta parte de acá. Me voy a la primera opción. Con el menos voy, digamos, eliminando las partes de la imagen que no me interesa que Photoshop muestre, que sería lo que está en verde, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo puedo ir quitando para ver si mejora este retoque del fondo. Ok, a ver. Vamos a esperar que Photoshop piense. Ahí está intentando descifrar la información. Queda un poco mejor, no queda increíble, pero le voy a dar clic en OK. Aquí está en capa actual, le doy clic en OK. Aquí lo deselecciono. Si se fijan no queda tan bien en esta área, pero lo que puedo hacer es con la herramienta de parche, que está por acá, voy a seleccionar esta área de la fotografía que no quedó tan bien y la voy a mover hacia el otro lado, ¿no? Por ejemplo, ahí. Ok. Y podemos repetir en esta parte de aquí que tampoco quedó tan preciso. Busca una área de la foto que se adapte. Ok. Y aquí les digo, en ocasiones no funciona tan bien, pero por eso siempre tenemos otras opciones. Aquí, por ejemplo, con corrector puntual, pues puedo ir seleccionando esas áreas de la imagen, las cuales yo quiero que pegar, digamos, ¿no? De alguna manera por aquí. Ok, entonces, bueno, ya ahí quedó un poco mejor.
Este es la foto original y este es con la limpieza, ¿ok? Entonces la idea es que ustedes con estas herramientas que vimos el día de hoy vayan limpiando lo más posible esta fotografía, ¿ok? Ir quitando estos grafitis, limpiando los muros. Claramente hay ciertas de las partes de la imagen que va a ser muchísimo más complicado. Por ejemplo, esta área de aquí. Entonces, por ejemplo, esta área de aquí, pues no se estresen. Esto es muchísimo más laborioso, pero ir procurando que la imagen quede lo más limpia de grafitis y defectos posible.